nos ¿Sabes qué pasa? desenfoque. Que el miedo te avisa y el miedo es un compañero para mí que me cubre la espalda, porque cuando te enfrentas realmente a una situación de vida o muerte, te das cuenta de que quejarte no te va a salvar, que lloriquear tampoco y que el momento de dar lo mejor de ti es ese. La vida es cambio. Y solo es progreso cuando tú te enfocas y luchas por ello. ¿Te ves así toda la vida? ¿De verdad que sí? Pues entonces tendrás que levantarte del sillón, apagar la tele y ponerte a trabajar. Julio, bienvenido. Muchas gracias por recibirme aquí, Marcos. Encantado. Nada, me hacía muchísima ilusión que vinieras por aquí. Ya lo intenté, como te comentaba antes, incluso el año pasado, pero bueno, no se pudo dar y la verdad que aún así me quedo con muchísimas ganas. He intentado hacerlo lo antes posible en cuanto he encontrado un huequecillo que las agendas se cuadrasen y nada, la verdad que me apetece muchísimo que estés aquí. Vamos a hablar de muchas cosas. Creo que el tema principal con el que nos vas a poder ayudar a todos es con la gestión del estrés, el miedo y todas las cosas que tú divulgas. Así que nada, lo que hago con todo el mundo al principio, con todos los invitados, es que nos des un poco de contexto. ¿Quién es Julio? Bueno, yo soy un profesional del TEDx, soy técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y desde el 2012 también soy coach en gestión del miedo y me dedico a dar formación por las empresas en la gestión del miedo, en el liderazgo valiente, en cómo transformar un equipo en un equipo comando y a eso me dedico, aparte de las sesiones individuales de coaching. No vamos a entrar muy a fondo Sí. en el tema del TEDx y demás, pero sí te preguntaba antes, ¿no? Como curiosidad, esto de simplemente os encargáis del tema de explosivos o hay algún... Bueno, la especialidad en el Cuerpo Nacional de Policía de TEDx también es NRBQ, nuclear, radiológico, biológico y químico. Así que afrontamos todas esas incidencias que se producen pues, en una emergencia. Y tenéis salidas prácticamente todos los días. Bueno, estamos a disposición de las autoridades, de la administración, de la sociedad para cubrir este tipo de emergencias. Va un poco en relación con la ciudad donde estés. Hay ciudades que tienen más trabajo y otras ciudades que tienen menos. Entiendo que para trabajar en una profesión así necesitas un carácter especial. Desde luego que creo que no todo el mundo está preparado, al menos de primeras. Y esa es la primera pregunta. ¿Tú ya te habías forjado, o sea, tú ya habías madurado con ese carácter que te veías que podías ser apto para una profesión así? ¿O luego en la profesión también como que te vas aprendiendo a...? Bien, es verdad que yo desde pequeñito quería ser policía. Y es verdad, me llamó la atención desde muy pequeño. Y ya tomar esa decisión yo creo que marca una diferencia. Te gusta ese tipo de trabajo, te gusta asumir un riesgo, te gusta asumir una responsabilidad, te gusta la justicia, te gusta hacer el bien, te gusta servir. Y luego dentro de la policía tuve la ocasión en un atentado que se produjo en Madrid, en la Plaza de Cibeles, donde un paquete bomba pues le arrancó una mano a un cartero. Y había otra bomba y los TEDAS fueron a desactivarla y yo, que estaba en un grupo antiterrorista, pues estaba allí en primera línea y viendo cómo trabajaba este hombre y ese equipo me llamó mucho la atención. La disciplina, el trabajo en equipo, la humildad y la decisión y la valentía, ¿no? De dar esos pasos hasta el artefacto. Me llamó mucho la atención y al cabo del tiempo, pues bueno, salieron plazas y... ¿Cuánto tiempo llevas ya en el cuerpo? Pues de TEDx llevo 25 años. ¿Qué podrías decir que son los principales aprendizajes que te ha dado tu oficio? Sí, pues bien, atención plena en el instante presente, el aprendizaje continuo, no dejar de aprender, ser curioso, cuidar los detalles y quizás esa fase nuestra de humildad, ¿no? De no dar... de no divulgar mucho lo que hacemos tampoco. Nuestros coches van sin ningún tipo de logotipos, ni anagramas, ni textos. Y nuestro trabajo es un poco en la sombra. Estamos para servir y esa es nuestra ambición. Hay una cosa que me gusta mucho de vuestro trabajo, que es al final... como, bueno, es que lo acabas de comentar tú y me lo has recordado, ¿no? Que es estar en el presente. O sea, al final es una cosa que... El miedo es una cosa que en vuestro trabajo ya no es teoría, es una cosa que está presente ahí todo el rato. Y creo que a lo mejor una de... O sea, ¿cómo conseguís tener ese foco en lo que está ocurriendo ahora para que el cerebro, cuando empieza con esos miedos, esas inseguridades y demás, no
nos ¿Sabes qué pasa? desenfoque. Que el miedo te avisa y el miedo es un compañero para mí que me cubre la espalda, que me dice dónde está el peligro, que hay veces que te agarrota, ¿no? Y hay veces que te limita, pero otras veces te dice estate atento, no te quejes, no te preocupes de cosas que ahora no tocan, concéntrate. Y eso es muy importante, porque cuando te enfrentas realmente a una situación de vida o muerte, te das cuenta de que quejarte no te va a salvar, que lloriquear tampoco y que el momento de dar lo mejor de ti es ese. De hecho, yo te he escuchado, creo que bicheando un poco tus redes sociales, una frase que dice que para ser valiente primero hay que tener miedo. Sí, claro, sí, sí. Tú no puedes ser valiente sin previamente tener miedo. El valiente es aquel que afronta el miedo. ¿Eh? ¿Cómo podemos identificar si el miedo es algo, o sea, nos está dando la señal nuestro cerebro, nuestro cuerpo, lo que quiera que sea, Sí. que es algo que tenemos que prestarle atención de forma positiva o negativa? Bien, contrástalo con la realidad, porque igual estás teniendo un miedo que no es real. Yo, por ejemplo, siempre, durante muchísimos años, he tenido miedo a los sitios cerrados, como ascensores, como máquinas de resonancia magnética, este tipo de... Pues date cuenta que eso no está para matarte, eso está para salvarte, eso está para transportarte. Entonces, contrasta la realidad con ese miedo que tú tienes. Hazte preguntas que desenmascaren a ese miedo. Mira a ver qué es lo peor que puede pasar. Mira a ver qué pasa si no afrontas ese miedo. ¿Te compensa vivir toda la vida ahí arrinconado y acobardado? ¿O ha llegado el momento de plantarle cara y dar el salto? Claro, pero según lo dices, me parece que yo estoy a favor de esa filosofía Sí. a tope, pero es verdad que yo también lo he experimentado, ¿no? Y conozco a la gente que yo tengo a mi alrededor que al final todos sabemos qué es eso, ¿no? Muchos sabemos esta frase de después de lo del miedo está aquello que quieres y demás. Sí. Pero ¿cómo podemos desbloquear esa situación? Porque la teoría la sabemos todos y esas circunstancias a todos nos pasan. Pero hay gente que consigue afrontarlas y otros que no. Y hay otros que al principio no y luego encuentran herramientas para hacerlo. Pero ¿hay alguna herramienta que hayas encontrado tú que cuando estás en esa situación y te hayas incluso bloqueado tú, que eres bastante consciente de cómo poder superarlo después de tener alguna situación que te haya bloqueado? ¿Por dónde tiras para poder salir? Es importante saber si te va a compensar afrontar esa situación. Porque a lo mejor no te compensa. ¿Para qué me voy a enfrentar a esto que me cuesta tanto, que me da miedo, que puedo fallar, que voy a quedar fatal, que puedo perder dinero, que puedo quedarme sin pareja, etcétera, etcétera, si luego no voy a obtener lo que quiero? Entonces, primero busca una fuerte motivación que compense ese esfuerzo, esa decisión, ese paso valiente que vas a dar. Si tu motivación no es superior al miedo, no te va a compensar. Si el beneficio no es superior al riesgo que vas a afrontar, no te va a compensar. Y luego busca ese lado bueno de superar esa situación. Imagínate cómo sería tu vida si superas ese miedo y te colocas en esa posición que estás soñando, de seguridad, de estabilidad, de felicidad, X. Centra tu atención ahí. No pienses en lo que tienes que sufrir, piensa en lo que tienes que hacer para llegar ahí. Claro. Lo que pasa que yo creo que lo que ocurre es que aquello que vemos al otro lado del miedo, que nos encantaría que lo consiguiéramos, yo creo que muchas veces incluso tenemos la inseguridad de... Es que a lo mejor, es que ojalá que fuera eso, pero no sé si encima cuando llegue allí, te pongo un caso muy práctico de tomar la decisión de empezar una relación con alguien. Sí. ¿De empezar o de terminar? No, de empezar. Tú lo idealizas a lo mejor al principio, Sí. te da miedo empezarlo porque te encantaría, pero ves muchos problemas, ¿no? Y los problemas son que te encantaría que fuese perfecta, pero nada te garantiza que vaya a serlo. Entonces, ¿cómo puedes encontrar esa motivación? Bueno, es importante que también tomemos la vida como una gran aventura, ¿no? Como Indiana Jones. Y afrontar las situaciones así. ¿Te imaginas viviendo toda la vida como estás ahora? No. ¿Te imaginas 20 años más aguantando esta situación? No. ¿Qué puedes hacer para cambiarla? O para permanecer o para cambiar. Si quieres seguir viviendo como estás viviendo, pues sigue ahí. Pero no parece que te vea muy feliz en esa situación. Entonces, igual estás perdiendo un tiempo precioso. Y cuando pase un año dirás, qué pena no haber tomado esa decisión anteriormente. Entonces deja de quejarte, deja de sufrir, deja de imaginar y pasa a la acción, porque en el camino vas a encontrar también muchas respuestas a esto que ahora temes. ¿Cómo vas a saber si esa persona es para ti o no es para ti? ¿Firmando un contrato? No. Viviendo, conviviendo, compartiendo con esa persona.
ponte a caminar con pasos pequeños. No tienes que tomar una decisión de me caso mañana, ¿no? O sea, vamos a ver si esta persona realmente es para mí o no es para mí. ¿Y cómo empiezas a saber eso? Pues compartiendo tiempo, viviendo, soñando, viajando. Y cuando pase un tiempo te vuelves a hacer la pregunta. Qué bueno, es que me encanta porque estoy pensando y según das la respuesta veo que es una filosofía que yo he adaptado, o sea, tampoco me ha tirado el pisto de que yo Sí. siempre he sido así, lo he adaptado en los últimos meses, quizá año y medio, que como que lo he interiorizado un poco más, esa sensación de hay que intentarlo, ¿no? Que por eso también el podcast de haz que pase, de Claro. pruébalo, porque como tú dices en el camino, o sea, tú ahora mismo, yo siempre lo describo como, hace poco tenía una charla con un amigo, con Alex, y decía que tú en la vida pues llevas una linterna y la linterna apunta hasta cierta distancia. Sí, Y detrás de ese pasillo que está oscuro no ves nada y te da miedo porque no ves nada. efectivamente. Pero tienes que ir siguiendo con la linterna y poquito a poco vas viendo puertas y en el camino aquello que quieres conseguir hay muchas veces que te das cuenta que hay otras cosas que te encantan mucho más que aquello que querías conseguir Sí. y vas divagando o vas moviéndote, pero vas creciendo. Mm, Pero en el estar quieto no ocurre nada. no ocurre nada, Ni lo bueno ni lo malo. Bueno, de hecho, efectivamente. más lo malo porque te quedas estancado. Claro. Es verdad que ahí vas a estar muy seguro y muy tranquilo quizás, pero no vas a modificar tu estado. Ujú. Y en el camino es cierto lo que dice tu amigo, vas a crecer. Porque si no creces, es que sigues siendo el mismo. Y siendo el mismo no has superado el miedo. Para tú superar el miedo tienes que ser mejor de lo que ahora eres. Ujú. Porque tienes que afrontar una situación que a priori te da miedo o que no estás preparado. Entonces, para tú ser esa persona que has soñado con ser, tienes que prepararte más, enfocarte más, aplicarte más y acabar siendo mejor persona, mejor profesional, te conoces más, te superas a ti mismo. Superar el miedo es superarse a uno a sí mismo. Da lo mismo el miedo que sea. Lo que para ti es seguro, para mí puede ser aterrador. Ujú. Pero si para ti es una situación de superación, es que cuando pases eso te vas a sentir mucho mejor. No solo frente a ese miedo, sino a otros aspectos de tu vida que ahora no eres consciente, pero que te vas a empoderar. Sí, totalmente. Es esa palabra empoderar. Yo Mm, lo describo mucho que te hace sentirte como un superpoder porque al final, yo lo explico aquí muchas veces en el podcast, mi primera experiencia así que me hizo madurar muchísimo de sentirme con superpoderes sí, fue independizarme a Australia con 21 años y fue una experiencia de no retorno porque está muy lejos, el vuelo es muy caro, claro, entonces es un destino un poco difícil para las madres y padres porque se va muy lejos, sí, pero es la mejor porque no es como irte a Irlanda que si el niño llora se vuelve. claro. Y crecí muchísimo y cuando volví de aquella etapa, de verdad, venía que me comía el mundo, porque ahora yo jugué al fútbol y tal, y cuando salían alguna oferta fuera de Madrid, yo decía que no porque me parecía un mundo irme a Mm, Alicante a jugar al fútbol. Y a raíz de la experiencia en Australia, yo veo el mundo ahora como una canica. efectivamente. Es que de hecho ahora estoy viviendo en Dubái o como si me hubiesen dicho Mm, de irme a Alemania porque, sí, bueno, yo que está al lado, si es que vengo de 24 horas de avión, todo lo que se haya claro. menos y creo que eso es lo que nos hace madurar en la vida en todos los aspectos. O sea, todas esas barreras que vayas rompiendo, Mm, haces un cerco mucho más grande al final de cosas que a lo mejor también te parecerían que te dan mucho miedo, pero si has alcanzado uno muchísimo más largo sí, antes, todo lo que esté antes, pues te lo comes sin ningún problema. O sea, creo que no hay otra fórmula para poder hacerlo. yo con 20 años me fui a Nueva York. Ujú. Y recuerdo aterrizar en el aeropuerto Kennedy y aquello me parecía ya Enorme. un mundo, ¿no? Cuando volví a España y aterricé en Barajas, en Madrid, dije, pero si esto parece un campo de fútbol, comparado con aquello. Claro, cuando estás andando por la calle 42, con aquella fauna que había por allí en aquellos años, cuando trabajas en el Bronx, cuando vuelves a casa o vas al trabajo de noche en el metro tú solo, pues todo eso para un chaval joven como era yo, era un mundo que te hacía enfrentarte a muchas situaciones que no habías vivido en tu ciudad natal, ¿no? Como es en mi caso, en mi barrio. Y aquello cuando yo volví de Nueva York, la verdad es que me sentí un hombre. Y con una ambición de trabajar, de conocer. Había aprendido muchas cosas que en ese momento no era consciente, pero que me siguen acompañando. O sea, una visión del mundo mucho más abierta, mucho más valiente, más cosmopolita. Sí, te da como mucha más determinación, Sí. ¿no? Mm, También yo. Luego hay otro punto que también me viene estos últimos meses muy... Lo estoy interiorizando mucho, que es un concepto de la muerte que nunca había vivido hasta ahora. ajá. Que ahora entraremos en ello y te comentaré mi perspectiva, pero quiero saber, ¿tú cómo convives con la muerte como concepto? Bien, es parte de la vida.
Es verdad que a mí no me gustaría morirme, ni ver morir a los seres que más quiero en esta vida, pero por mi trabajo lo he visto de cerca en muchas ocasiones. Si algo me ha enseñado el TEDx es que cada instante cuenta y la vida puede cambiar en un parpadeo. Entonces, para mí un día vivido es un día importante. No me levanto con la idea de, bueno, a ver qué hago hoy. No, casi siempre me levanto con una idea clara de lo que quiero hacer hoy. Y luego la vida me sorprende y me lleva para aquí o para allá, pero le tengo mucho respeto al tiempo. Mucho. Yo me he visto llegar en moto y cada vez que me subo a la moto digo, bueno, a ver, ¿cuánta gente le ha cambiado la vida en un instante? Entonces yo valoro mucho la vida y lo que más valoro en mi vida es el tiempo. Mucho más que otro millón de cosas. Para mí el tiempo, si yo estoy aquí, es porque he decidido que quiero estar. Si no, seguramente me hubiese ido o no hubiese venido. Bien, o sea, le doy ya, y cuanto más mayor voy siendo, más veo la cuenta atrás, el tiempo que me queda, muchos sitios a lo mejor ya no volveré, y muchas cosas tendré que elegir si hago una cosa u otra. En casa, por ejemplo, tengo pues 2.500 libros. Sé que voy a tener que decidir cuáles voy a seguir leyendo y cuáles no me va a dar tiempo a leer, ¿no? Ahí coincidimos los dos. El tema del tiempo para mí es una cosa súper valiosa. De hecho, a veces creo que soy demasiado cerrado con incluso mi entorno de no llegar tarde. Me pongo muy nervioso. Sí. Pero yo, por ejemplo, el tema de la muerte, últimamente, ahora me estoy leyendo el libro del Poder de la Hora, que no sé si lo conoces, claro. Y he sacado ahí muchos conceptos que tenía yo en mi cabeza que no sabía ponerle palabras. Y me está dando una perspectiva de la muerte, por ejemplo, que como que la muerte al final es lo que nos enfatiza la vida, ¿no? Porque si tuviésemos vida infinita, aquello que tienes que resolver, ¿para qué lo voy a hacer hoy o mañana? No tiene ningún sentido. Dentro de 100 años. O para aprender algo, ¿no? Sí. O para tener esa conversación, ¿para qué? Bueno, pues ya mañana lo haré. Y le estoy dando como en ese sentido de que me da más... Estoy aprendiendo a tener eso que te decía de tomar más determinación, tomar más decisiones, que antes divagaba mucho más, cuando interiorizas de verdad que el tiempo no es para siempre. Efectivamente. Pero es que creo que esta frase se dice en millones de sitios, en la televisión, en podcast, en los libros, pero no la terminamos de interiorizar. No sé por qué el cerebro humano no quiere tenerlo ahí fijado, como si pudieses fijar un mensaje en tu cabeza para tenerlo siempre. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Solo las desgracias lo que nos hace valorar el tiempo. Es verdad que a mí me lo cuentas esto y me suena chino, porque yo es que lo tengo grabado desde, no sé, ya no recuerdo desde cuándo, pero que el tiempo es el valor más importante que tenemos, para mí es fundamental. Y la calidad del tiempo sobre todo. ¿Qué podemos hacer? Pues primero vernos a futuro. ¿Cómo te ves tú dentro de 3 años, de 5 años, de 15 años? ¿Te da tiempo a hacer lo que quieres hacer? ¿Estás yendo en esa dirección? Ya sabemos que la vida es un mapa abierto y que nosotros decidimos ir para un lado, pero al final a lo mejor acabamos en otro, porque no solo la voluntad nuestra decide nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos vemos en situaciones que decimos, si es que esto estaba para ti. Mira que has puesto todas las medidas de seguridad, has tomado todas las precauciones, pero al final ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, pero de nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Pues establecer qué queremos hacer en este tiempo y aprovechar ese tiempo. Si es que me decía hoy una opositora a bombero, no, es que estoy entrenando mucho, estoy dándole muy fuerte, estoy subiendo la cuerda. Digo, bueno, ¿y el temario qué tal lo llevas? Bueno, el temario... Tu tiempo es limitado. El examen ya sabes cuándo es. Decides si quieres hacer lo que te apetece hacer, que es seguir entrenando, o te pones a hacer lo que debes hacer, que es darle a esos estudios que parece que lo llevas peor. Entonces, el tiempo es limitado para todos. Para todos. Aquí yo con eso que dices, me recuerdas que también yo trato de transmitir un concepto, porque yo vengo del mundo corporativo, estaba en agencias de publicidad, yo soy project manager, y ves constantemente, el método operandi que yo tenía de trabajo era pues, la planificación estratégica, ¿no? Y haces un business plan de una empresa para ver si funciona, los números para arriba o para abajo, y de nuestra vida, que es el tesoro más preciado que tenemos, no hay un business plan, no hay una estrategia, no hay lo que tú dices, y yo aquí hablo mucho del faro. Yo creo que es súper importante en la vida saber cuál es nuestro faro,
que son aquellos sueños, objetivos, o la persona que lo que quieras que te quieran marcar, pero necesitas algo allí al final, ¿eh? Que está muy lejos y hay que construir un montón de cosas. Pero si tú estás con tu barco en medio del océano y no hay ninguna luz que te diga que es por ahí, ¿para dónde vas? Y yo creo que es ahí donde la gente también se estanca y decir, no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé cómo resolver este problema, no sé con quién tengo que hablar. Claro, si es que ni siquiera sabes dónde quieres ir. Entonces lo que primero yo trato de hacer en mi vida y con mi gente es, dime un sueño. O sea, cuando dicen, es que no sé qué quiero hacer con mi vida, dime un sueño, ser astronauta. Ok, eso está allí y está muy lejos. No puede ser para mañana. Vamos a hacer cuál es la planificación estratégica de aquí a 15 años para ser astronauta, de 5, de 1 año, mañana. ¿No? Pero la gente esto no lo hace. Ya. Yo voy a hablar también de los que lo hacemos eso ¿Vale? demasiado rígido a lo mejor, ¿no? Vale. Y te deja poca cintura para vivir. Entonces también muchas veces hay que abandonarse un poquito a la providencia y confiar en que hay algo para nosotros, de que si estamos atentos a las señales quizá encontremos ese camino que así enfocándonos no lo vemos, ¿eh? Y dejarnos sorprender un poquito por la vida, por las señales y abrazar esa incertidumbre. A ver qué pasa, me voy a dejar sentir, porque yo soy de los que piensan que dentro de cada ser humano está la llave del conocimiento y que en el fondo de nuestro corazón sabemos para qué hemos venido, sabemos qué necesitamos, sabemos lo que nos hace felices, sabemos lo que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos, pero muchas veces hasta que no nos lo dicen, hasta que no lo vemos en una película, hasta que no lo vemos en otra persona, no decidimos hacerlo. Pero esa semilla está ahí, solamente hay que mirarlo con ojos valientes y aceptar esa realidad tal y como se nos ha presentado. Pero para mí fluir cada vez es más importante. Me gusta que digas eso porque es una cosa que estoy intentando mejorar. Soltar las riendas. Sí, yo intento tener todo bajo control, siempre me cuesta bastante. He mejorado muchísimo, ¿eh? Sí. Pero aún así necesito todo para mañana. En cuanto hay algo que no me cuadra, es verdad que luego soy muy resiliente. Que de los problemas yo soy una persona muy positiva, intento ver soluciones, Sí. pero en el previo lo sufro mucho en vez de dejarme un poco más llevar como tú dices. Además creo que una de las cosas que me está aportando el podcast, que yo antes nunca había sido emprendedor de nada, digamos que este es mi pequeño emprendimiento, y me está enseñando la faceta de que todos los proyectos, ya sean personales o profesionales, necesitan ser moldeables, necesitan ser flexibles. Sí. Porque es cierto que en el camino, como tú dices, yo, por ejemplo, empecé con un abanico de posibilidades enorme en España de sentar aquí a gente por contacto y ahora me ha surgido una oportunidad profesional en Dubái, ¿qué le voy a decir? Que no. Pues no. Entonces ahora he tenido que adaptar el proyecto a que allí sé que tengo menos capacidad de conseguir gente, que al final la acabas encontrando, pero si me quisiera frustrar de necesito 50 invitados para mañana, pues allí no va a pasar. En Madrid a lo mejor sí, pero allí no. Y para que el proyecto ocurra, pues tú te tienes que adaptar, tienes que ser flexible y mirarle como esa flexibilidad, ¿no? Esas... que no tiene que ser un palo recto, como tú lo marcaste al principio. Volvemos al tiempo. Si tú te das cuenta de que tus días son importantes, pues empiezas a no amargarte porque las cosas no lleguen justo en el momento que tú quieres, sino decir, este día tengo que disfrutarlo. Y disfrutar ese camino también es parte del aprendizaje. ¿Cómo puedo disfrutar el camino? Pues no tomándome esto como si fuese una cosa a cara o cruz, ¿no? A vida o muerte, que lo podemos hacer de una manera mucho más flexible, disfrutarlo más, saborearlo más, y si en vez de hacer 10 hacemos 5 y esos 5 lo pasamos bomba y llega la gente y transmites lo que quieres decir, es mucho mejor. Hay cosas que no te las puedes tomar de cualquier manera. Una es esa. Desactivar no es una cosa que te puedas tomar a broma. Operar a corazón abierto tampoco. Jugarte el pan de tus hijos tampoco. Hay muchas cosas que en tu vida tú sabes que son importantes y que ahí sí que te tienes que esforzar y mantener firme y enfocado. Pero hay otras muchísimas que no nos las tenemos que tomar así. Y yo estoy en ese aprendizaje también, ¿eh? Que yo soy muy enfocado y muy disciplinado y muy constante y muy apasionado, por no decir cabezota. Julio, te estoy viendo, claro, me veo reflejado ahí un montón. Claro, y a mí me cuesta diferenciar cuál es la fina línea que hay entre esa parte de ser alguien ambicioso, disciplinado, como dices tú, y la otra parte bueno, déjate ir un poco, o relájate, o bueno, pues suelta las cuerdas, ¿no? Sí. Esa es la fina línea que a mí ahora mismo me está costando mucho. Bueno, tú sabes dónde está esa línea. Hay veces que está más para acá, más para allá. Yo la he tenido ahí en el borde, o sea, yo... Sí. Yo sí.
La perfección... Yo recuerdo en la academia, fíjate, sacaba un 9,75 en un examen y decía, joder, macho, 9,75. ¿Qué he fallado para esas 25 décimas? O sea, ¿qué he fallado? Y tenía un compañero al lado con un 5 que, vamos, decía, me voy a Ávila a celebrarlo, o sea, he aprobado y punto. Y yo no, yo con un 9,75 decía, joder, macho, y no saca un 10, ¿sabes? O sea, pues eso tampoco, ¿no? Yo creo que eso también lo escucho ya mucho, ¿no? De los profesionales, psicólogos, psiquiatras, que hablan de que el cerebro al final está preparado para la supervivencia, no para la felicidad. Sí, Entonces, al final el cerebro va recto a aquello que no va bien o que hay un problema porque necesita arreglarlo para sobrevivir. Sí. Por eso una crítica o un fallo nos va a pesar muchísimo más que 100.000 victorias o todo el trabajo que hagas bien en el día a día. Pero creo que es la importancia de ser honesto contigo mismo y también ser consciente, ¿no? de lo que haces bien, porque si no, que no... Claro. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que a los muy perfeccionistas les da un poco igual lo que el mundo mundial opine, porque él sabe perfectamente si está contento o no contento con su trabajo. Hoy me llama a mí pues un agente y me dice, oye, que esta empresa que nos llamó para 2 trabajos, nos llaman para un tercero. O sea, estamos encantados. O sea, la respuesta que hemos recibido es esta, que te vuelven a llamar. Y en cambio yo, el segundo trabajo que hice con ellos no quedé del todo, yo personalmente, del todo contento, ¿no? Porque yo salgo, por ejemplo, a las conferencias con una cuenta atrás, del tiempo que me hayan contratado, 45 o 60 minutos, y en vez de acabar en el minuto último, acabé en 75 segundos por detrás. Pues para mí eso es, ellos les pareció estupendo, jolín, has acabado en el último minuto, tal, no. Bien, pues este tipo de cosas, una persona, digamos, no tan estricta con la perfección o con el trabajo bien hecho, no lo tiene en cuenta. Entonces hay que aprender a relajar. O sea, esto es una puesta en escena, os he dado la conferencia, os he dicho lo que quería decir, que en vez de acabar en el último segundo, pues he acabado 10 segundos por detrás, pues tampoco hay que tomárselo a Has pecho. hablado antes 2 cosas que has mencionado y no quiero rescatarlas porque Sí. me parece súper interesante, que son los referentes Ujú. y el tema de la incertidumbre. Que sobre todo en el tema de la incertidumbre, el poder de la hora también me está metiendo mucho en esto y me he escuchado podcasts y demás porque te cuento. En los últimos meses, yo todo esto que estás viendo aquí, el setup Sí. montado del podcast y que tenga la oportunidad de sentarme con gente como Sí. tú, maravillosa, ha venido precedida de varias decisiones muy difíciles que tuve que tomar en mi vida, como dejar una relación que tenía estable, dejar un trabajo que me iba llorando a casa todos los días, pero ya había estudiado un máster y tenías que tener esa conversación difícil primero con tus padres y luego dejar el trabajo. Luego vino la oportunidad de Dubái y ahora hay que mudarse. Entonces, todas esas decisiones, por el momento vital en el que me encontraba, decidí guiarme por mi inconsciente, ¿no? Por mi instinto, perdón. Y a la larga, en cada una de ellas, todas han sido acertadas. Entonces, aquí empecé yo mi cabeza a decir esto, aquí tiene que haber algo. No puede ser que sea todo casualidad y vaya así. Entonces, escuchando a profesionales sobre esto, hablan de que hay una parte del hemisferio que tiene el cerebro, que está el inconsciente, el subconsciente, que maneja todas las partes importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Como es el que bombee la sangre del corazón, que respire, porque si no, si a ti se te olvidase de forma consciente, pues tendrías un problema, ¿no? El sistema parasimpático. Con eso mismo ocurre con todas las experiencias, emociones, situaciones, pensamientos que has tenido durante toda tu vida, eso está ahí. O sea, el cerebro no lo ha eliminado. Lo que pasa es que si lo hicieses de una forma constante, o sea, consciente, sería imposible vivir teniendo todo eso ahí en la cabeza todo el rato. Entonces, estas sensaciones que tienes cuando conoces a alguien y detectas si sí o si no, o una decisión que te diga por dentro, aquí esto deberías, aunque te dé miedo. Lo que he descubierto con esos profesionales y mi propia experiencia es que al final el cerebro podría darnos la solución, o sea, nos está diciendo nuestro propio futuro muchas veces, nos está diciendo, nos está dando pistas de por dónde tenemos que elegir. Lo que pasa que también, por lo que he escuchado, no todo el mundo puede hacerlo porque eso también lleva un trabajo personal previo de introspección, de entenderte bien, de si es una emoción más allá de nervios o no, o de verdad es el cerebro que te está dando una señal. Y he escuchado una frase hace poco que me encantó, de hecho creo que es tuya, ahora que lo estoy pensando, que hay que identificar muy bien
de todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor, si algo es una alarma o es una señal, ¿no? Si es ruido o es una señal. ¿Esto tú cómo lo llevas en tu vida? Bien, una intuición es una certeza sin datos. ¿Vale? Entonces, tú intuyes algo y no sabes por qué, pero esa persona te Vale. gusta, te disgusta, crees que te vas a meter en un follón y te vas a complicar la vida, o crees que has tenido la suerte de tu vida. Ujú. Y esa intuición tú la tienes, pero no sabes muy bien por qué. En la mayoría de los casos es acertada. Cuanto más sabes, mejores son tus intuiciones. En el trabajo, por ejemplo. Esto es mentira. Esto es una falsa alarma. Esto no tiene color. Y otras que dices, ostras, cuidadito, que esto me huele mal. Y no sabes por qué, a lo mejor. Y según vas avanzando, vas recabando datos, ¿no? Y también hay que tener cuidado, porque como al ser humano lo que más le gusta es tener razón, y lo segundo que se la den, pues muchas veces vas seleccionando los datos que vas viendo para tener razón en esa intuición que te ha saltado a la primera, ¿no? Ujú. Pero normalmente esa parte del corazón que te habla, te avisa, te dice, hay que escucharla. Yo luego papel y boli. A ver, de todo esto que me está pasando, que veo cosas buenas, pam, 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 que veo cosas malas, pam, pero apuntadas, ¿eh? Porque según tú vas escribiendo, también tu cerebro va buscando en las carpetas, va sacando más información que así solo pensando no es capaz de estructurar ni gestionar. En cambio, cuando lo pasas a un papel, se va relajando y va buscando más información. Entonces, papel y boli siempre en la mano, para escribir y decidir. Pero esa primera intuición que tú has tenido normalmente tiene algo bueno, que es la verdad que de tu corazón. Y esto yo creo que es importante. Y luego hablábamos de los referentes. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro o nuestras creencias cuando parece imposible hasta que un maratoniano pues baja 10 décimas o un Claro, minuto el récord? claro. Era imposible, Mm, pero ya lo ha hecho uno. Y de hecho, no tengo los datos aquí, pero hace poco lo estuve mirando precisamente eso de los maratonianos. Hubo un tiempo enorme que no se batía un récord, cierto récord, no sé si de los 100 metros sí, o la maratón o lo que fuera. Y cuando uno lo consiguió, los siguientes 3 o 4 años o competiciones, pam, 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 descenso del tiempo. Porque en cuanto uno demostró que era posible batir ese claro, récord que era imposible, el resto ya su cabeza, al pensar que era posible, claro. batieron no solo ese, sino los, Lo los siguiente, siguientes. claro. Si se puede entrenar, se puede superar. Ujú, Si tú lo puedes aprender y entrenar, lo puedes hacer. Hay personas que el que no se haya hecho algo para ellos es un aliciente. Y si nos tomásemos todos la vida así, ¿no? O sea, que esto voy a ser el primero que va a pisar por este camino, ujú, que va a poner aquí un banderín, que va a demostrar que esto se puede hacer. A mí eso personalmente me pone muchísimo. ujú. O sea, el no tener límites mentales de decir, bueno, como siempre digo, sin jugarte la vida, ¿vale? En esto de un maratón, que a lo mejor para ti es una afición, pero dices, voy a ver si lo puedo superar, esta marca, de esta manera o de otra. Abrazar esa incertidumbre como la posibilidad de demostrar y ejercer toda tu libertad, para mí también es un regalo del ser humano. Esa incertidumbre, ¿qué es? Que no sabes lo que va a pasar, bienvenido a la vida real. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué piensas que esto es una incertidumbre y el otro es una certeza? ¿Qué es para ti una certeza? ¿Realmente es una certeza? ¿Qué tienes tú de cierto en tu vida que digas esto no se va a cambiar? Absolutamente nada. La vida es cambio. Y solo es progreso cuando tú te enfocas y luchas por ello. Y esa es mi ley. ¿Qué tienen estas personas que no tenga yo, por ejemplo? Que decidan... La palabra ambición, que suena muy mal en nuestra sociedad para muchos sectores, para mí es magnífica. La ambición, lo que dice Anthony Robbins, hambre. Si tú tienes hambre, si tú tienes que pagar una factura, si tú tienes que pagar una hipoteca, si tú sueñas con prosperar en tu vida de una manera o de otra, esto ya lo tienes. Ahora, si lo tienes todo resuelto, todo hecho, ¿para qué te vas a mover? ¿Para qué vas a luchar? ¿Para qué vas a trabajar más? ¿Para qué vas a emprender? Pero vuelvo a lo de antes. ¿Te ves así toda la vida? ¿De verdad que sí? ¿A que no? Pues entonces tendrás que levantarte del sillón, apagar la tele y ponerte a trabajar. Esto, comportamiento que es que hablas y me viene a la cabeza un personaje como Ilia Topuria, Sí, ¿no? claro.
y esta capacidad que tiene él de, antes de la lucha, ya ponerse en Instagram que ya ha ganado. ¿Esto va un puntito más? ¿Esto lo ves algo positivo? Yo ahí no he llegado, ¿eh? No. Yo ahí no he llegado. Mira, yo fui profesor de artes marciales de ninjitsu durante muchos años y viajé a Japón y estuve entrenando con Masaki Hasumi, el mayor maestro que había en el mundo y que sigue vivo, que era el 34 sucesor de la escuela Togakure Ryu. Y recuerdo que en esos años de prácticas y de entrenar con mucha gente y de dar clases a muchos otros, pues te despierta ese espíritu de lucha, de combate, de humildad, de meditación, ¿no? Cuando no se hablaba aquí de mindfulness ni de nada por el estilo, pues ya en algunas artes marciales ya se hacía, ¿no? Pero esto de verte así ganador y ponerlo en una red social, pues conmigo no va. Desde luego lo tienes que tener muy claro y si esa visualización previa al combate te ha ayudado a escribirlo en una red social, pues oye, si vale para tu éxito, vale para que ganes, pues estupendo. Yo desde luego la visualización la trabajo mucho, ¿eh? O sea, la noche antes de hacer algo para mí importante, una entrevista. Esto es real, ¿verdad? Sí, esto es real, porque, por ejemplo, una entrevista se puede diseñar. Tú puedes decir cómo quieres ir vestido, qué emoción quieres llevar, qué emoción le quieres dejar al otro, qué frases importantes quieres que queden presentes, con qué te quieres despedir, qué es lo que esperas que ocurra. Todo esto parte de tu trabajo antes de esa entrevista, ¿no? Esa reunión. El otro llevará si se ha hecho un esquema o tiene la ambición también de conseguir una negociación, algo, por ejemplo, pues llevará sus cosas bien hechas, ¿no? Yo te animo a que tú hagas tu trabajo. Pues a ver. Yo visualizo mucho. El único miedo, ya por decir la palabra que estamos tratando, que tengo muchas veces de la visualización es de me haya preparado tanto en esa situación que estoy repitiendo tanto. O sea, si ocurre, la voy a hacer perfecta, ¿no? Como dijo Andrés Iniesta, que cuando recibió el pase del gol del Mundial, en un podcast de Uri Sabat dijo que él ya sabía que iba a meter gol antes de tirar, porque lo había visualizado tantas veces, esa situación que era tirar y que fuera gol. Entonces, en el tema de la visualización, entiendo esa parte de si se da en concreto esa situación como tú la has planeado en tu cabeza, vas. Pero si no, voy a estar preparado. Jolín, pero si no se da esa situación exactamente igual, fíjate todas las herramientas que has aprendido o tienes interiorizadas para cambiar y volverte a adaptar a la situación. Es como si te preparas para una tragedia, una emergencia, cómo entrar por una puerta, cómo tirarla abajo, cómo meter agua en un sitio, cómo socorrer, taponar, poner torniquetes, trasladar a un enfermo, tal. Nunca se va a dar exactamente como tú lo estás haciendo en tu centro de adiestramiento. Pero cuando salgas a la calle, quizá todos esos conocimientos que tienes sueltos en un momento dado se puedan conjugar porque ya lo has trabajado, porque ya lo has visualizado, porque ya te has puesto en situación. Claro que es importante el entrenamiento, claro que es importante la visualización, claro que es importante saber que ese es el camino de la perfección. Si no, ¿cómo vas a hacer un buen trabajo? Si no ensayas, si no estudias, si no practicas, te queda la experiencia la vas a conseguir con el trabajo. Es lo único que te queda por ahí conseguir. A mí lo que más me gusta de la visualización en concreto es precisamente esto que estamos hablando de... Es una forma muy práctica de hacerle ver al cerebro que es posible algo, ¿no? Porque esto ya se sabe, ¿no? Que el cerebro no diferencia de algo real de algo que no lo es. Sí. Y va a depender de tus pensamientos que luego lo acabes haciendo, ¿no? Como esto que hablamos de los referentes, que por eso lo mencionaba. Y para mí esa es la gran herramienta que tiene la visualización de... Yo me llego a poner música y ponerme en esas situaciones y es que me motivo tanto que digo, vamos para ello. Ya se me quita hasta el miedo de decir, es que creo que lo puedo hacer. Hay una forma también de perfeccionar algo y es enseñándolo a hacer. Aquello que tú quieras que te salga bien. Porque vas viendo lo que funciona y lo que no. Y además, si me lo puedes explicar para que yo lo entienda, si lo puedes hacer pequeñito y grande, si lo puedes manejar, comprimir y expandir, es que ya lo dominas, ya lo tienes en la mano, ya... Hay otro tema que me parece muy interesante y últimamente también lo escucho mucho, que es el tema de hablarnos bien. Joder, es tan importante eso. Para mí más que la visualización, fíjate. Ese previo, ese juego contigo, esa palmadita tú en el pecho, decir, venga, que tú puedes, vamos a por ello. Tú vales, tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Es que eso es súper importante, porque si no partes de ahí, ¿de qué partes? No valgo, no puedo, no soy capaz, no me lo merezco. Bueno, vale,
Supongamos que es verdad. Supongamos que no vales, que no puedes y que ahora mismo no eres capaz. Te lo está diciendo el miedo. Quédate donde estás. Si te levantas, mueres. No saltes. Puede ser verdad. Pero ahora dices, no, pero es que yo quiero conseguirlo. ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Para poder, para saber, para ser capaz. Dime, ¿qué tienes que hacer? Ya está el camino trazado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Gracias, miedo, por venir a saludarme. Porque si llego a saltar, seguramente me hubiese estrellado. Pablo Motos, en una entrevista hace poco, decía que él tenía una persona en su equipo del hormiguero que nunca la podía hablar mal. Por la razón que fuera, esa persona le encajó así. Entonces, a partir de que él se dio cuenta de lo importante que era hablarse bien, nunca en su vida se habla a sí mismo como no le hablaría a esa persona, ¿no? Uh-huh. Y también hablaba del ejemplo que le dio Carlitos Alcaraz en una de sus entrevistas, que le dijo, tú cuando van mal las cosas y hay un estadio presionándote, un rival increíble enfrente tuyo y que no puedes, ¿qué te dices? Y Carlos dijo, haz magia, Carlos. Yo me digo, haz magia. O sea, en el peor de sus momentos, lo que se dice es algo positivo y que le haga incluso quitarse tensión, que es disfrutar. Pues haz magia, que no quiere decir que vaya a ir dentro, ¿no? Pero disfrútalo. Qué bonito. ¿Tú tienes mensajes que te dices a ti mismo? Yo me he quitado esos mensajes de... Yo venía de ser un fracaso escolar, ¿no? Vale. Entonces yo decía, pues ¿cómo vas a probar una oposición, piltrafilla? O sea, si tú no vales para estudiar, ¿no? Era una creencia limitante total para mí. Tú lo sabes, luego acabé el número 1 de 40.000 hombres y mujeres en la oposición, me presenté a oficial, volví a sacar el número 1, a su inspector el número 2 y del TEDAS también fui el número 1 de mi curso. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no puedes es empezar, aunque si empiezas con esos mimbres de no puedes, no vales, no te lo mereces, vas a suspender, tienes que ir avanzando sabiendo que eso hay que modificarlo. Entonces yo ponía el paso muy cortito cada día, decía, bueno, hoy voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a preparar los ejercicios, el entrenamiento, voy a estudiar lo que tengo que estudiar y mañana a ver qué pasa. Y lo fui haciendo un mes, un día, otro día y claro, me fui sorprendiendo porque las marcas las iba consiguiendo. En las academias me preparé en 2 academias diferentes, pues mis compañeros veía que muchos que tenían mucha más preparación que yo, pero el temario no se lo sabían como yo, pues les ganaba en los tests y en los exámenes. Y todo eso me fue cambiando mi autoconcepto y ganando en autoconfianza. Dije, este es el camino. Cuanto más estudio, cuanto más entreno, mejores notas saco. Encontraste la fórmula. Una fórmula que, mira, al final me llevó a esas notas, ¿no? De ahí saco 2 cosas. Uno, lo importante que es encontrar lo que te gusta. Sí. Porque en el colegio probablemente estuvieses aburrido, no que fueses tonto. Sí, efectivamente. Y en cuanto encuentras el foco de aquello que te da pasión, que lo que tú decías te mueve. Hay una expresión que me gusta mucho, lo de que quemar los barcos, ¿no? Que esto es lo que hacían los emperadores para... Era un mensaje que le daban a sus soldados de llegaban a una isla, esto hay que hacerlo como sea. Entonces llegaban y quemaban los barcos, o sea, no hay forma de volver. Que es lo que tú mencionabas tú de hay que conseguir pagar las facturas y demás, ¿no? Claro. Entonces, encontrar esa motivación que dices, es que voy con todo, te cambia todo. O sea, es que lo cambia todo. Y aquí es entrar al debate, ¿no? De ¿y cómo encuentro eso y tal? Pues eso es lo que yo decía, de encontrar los sueños y ir poquito a poco y reducirlo para encontrar motivaciones que te lleven a ese camino. Pero luego también, que esto es un tema que me gustaría hablar contigo, esto que hablas tú, de la autoconciencia de ti mismo, ¿no? Muchas veces nos la dan la gente que más nos quiere. Uh-huh. ¿Verdad? Tú creces en una familia en la que tú eres el calladito y siempre vas a ser el calladito, a pesar de que tú realmente eres súper extrovertido, porque cuando vas a participar en la conversación te dicen, anda, ¿se ha hablado Pablito? Y ya te da vergüenza, entonces la siguiente vez ya hablan menos. Y estos casos, ¿no? De irte al extranjero porque quieres vivir la experiencia, allí te dejas ser como tú eres, extrovertido, conoces un montón de gente, creces, maduras, te llevas un montón de experiencias y cuando vuelves la gente te dice, joder, ¿cómo has cambiado? ¡Qué bien! No. Si yo he sido así siempre, pero es que aquí nunca me he dejado. Claro. Bueno, yo abogo más a la autorresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. Quizá no te hayan dejado, pero es verdad que ¿en qué espejos te has mirado? Porque cuando los ecosistemas en las familias son como muy estancos y es muy difícil abandonar un cartel o un rol que has establecido del calladito, del simpático, del triste, del refunfuñón
o del estupendo, brillante y magnífico. ¿Bien? Pero cuando sales fuera, efectivamente, si eres capaz de quitarte todos esos carteles que llevas colgados y mostrarte al mundo en esencia como tú te gustaría llegar a ser o como realmente eres, te tratan de otra manera, te ven de otra manera y te tienen de otra manera en cuenta. ¿Esto qué te dice? ¿Que tienes que cambiar a toda tu familia? No. Simplemente que ya no le das ese juego de cuando me miro en ti sé cómo me estás viendo, sé cómo me estoy reflejando y acepto que puedas tener esa idea de mí. Pero otra cosa es que yo asuma como tú me ves como mi identidad. Y esto hay que separarlo. Tú puedes pensar que yo soy lo peor y yo puedo pensar que soy lo mejor. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que tú piensas o lo que yo pienso? Entonces yo cuido mucho a ese niño, cuido mucho esa parte íntima mía para que lo de fuera llegue hasta donde yo creo que puede llegar. Lo que no hago es poner el corazón encima de cualquier mesa que llego para que lo manosee el primero que quiera. Bien, hay una parte íntima que por eso es íntima, que yo tengo muy blindada porque es muy vulnerable. Y tengo otra parte muy pública, muy social, que es la que muestro, con la que manejo con la mayoría de la gente. Pero luego tengo mi círculo más íntimo, que es al que le muestro realmente cómo me siento y cómo soy. Pero es muy importante estos referentes que hablábamos antes de dónde te quieres mirar para luego que ese reflejo te construya como tú quieres. Porque si das con una persona que realmente no te está viendo con esa honestidad, con esa gratitud, con ese amor, pues seguramente te va a destruir. Hay que ser muy valiente también, ¿no? Sí. Muchas veces para tomar esas decisiones y forjar esa Ser personalidad vulnerable, también. es muy difícil ser vulnerable y es un gesto de valentía y de crecimiento y de madurez. Quien piense que es divino y que no comete fallos está muy lejos de ser esa persona. En cambio, pues, todos tenemos fallos, todos tenemos miedo, todos hemos sido cobardes alguna vez, todos podemos llegar a ser valientes. Y lo que hablábamos antes también, es verdad que cuando tú al otro lado del miedo pones lo que a ti realmente te importa, lo que es importante para ti en la vida, el miedo se empieza a hacer pequeñito. Porque dices, no, es que yo sin aquello no puedo vivir, o sea, es que yo quiero eso. Y entonces saltas, o sea, brincas, no te quedas atrás. El valiente no lucha porque tema lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Y ahí es donde realmente se ve al ser humano. Y cuando un ser humano dice, no me rindo y voy a por todo y con todo, o sea, cuidadito, que estás delante de una persona muy potente. Perdón por ser redundante, pero vuelvo a mencionar a Pablo Motos porque en Sí. otro podcast que le Sí. escuché, es que hablaba mucho del miedo y por eso cogí muchas referencias y me encantó, que dice, el miedo está acostumbrado a que tú huyas. Si tú te das la vuelta y le encaras, no sabe qué hacer y desaparece. Y dice, pruébalo. Y es que es verdad, porque yo se lo he experimentado, de tener un miedo terrible a tener que tomar una decisión Sí. y llegar un día y dice, hasta aquí, giras y tampoco pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno. Entonces es que era un miedo que realmente te estaba atemorizando sin motivo. Pero yo estoy aquí para defender el miedo. El miedo es una emoción primaria como la alegría, la tristeza. Entonces, para mí el miedo es importante que esté en la vida. Y cada vez que se presenta, además, me está diciendo que estoy a punto de crecer o de cambiar. Porque el miedo, si tú estás haciendo todos los días lo mismo y lo manejas y estás seguro, que es la palabra clave contra el miedo, la seguridad, el miedo no se presenta, no aparece. Pero tú no cambias. ¿Eh? El miedo aparece cuando tú estás dispuesto a hacer algo diferente o a enfrentarte a algo que no manejas o que no sabes hacer. Es la antesala del crecimiento y es el guardián de la zona de confort. Entonces el miedo tiene que ir de la mano nuestra. Sin miedo no hay seguridad porque tú no puedes andar por la vida sin miedo. Es que es ser un suicida. El miedo te tiene que acompañar siempre porque es el que está pendiente de que a ti no te pase nada, de que no mueras. Ni tú ni los tuyos. Entonces el miedo, cuando salgas por la puerta, te lo coges de la mano. Lo difícil es superar al miedo cuando este miedo es tu identidad. Cuando tienes la identidad de ser una persona cobarde, temerosa, que no se atreve a nada, entonces el miedo ahí se ha desbocado. Hay que volver a cogerlo, mirarlo a la cara y decir, vamos a ver, ¿cómo que yo no soy capaz? A lo mejor no soy capaz hoy ni mañana, pero si esto me importa, voy a ser capaz mañana, pasado, o al otro, ¿no? Entonces el miedo es una emoción que, aunque tiene muy mala prensa y es muy incómoda cuando aparece y cuando lo sientes de verdad, hay que tenerle ese respeto y ese agradecimiento, porque a mí personalmente en alguna ocasión me ha salvado la vida.
¿No crees que para eso, precisamente, eso que acabas de decir tú, de reconstruirte a lo mejor, o en tu día a día? Yo hablo siempre mucho de mi equipo de vida, Sí, ¿no? En el equipo de fútbol, cuando tienes un buen equipo, ¿no? Con la BBC del Madrid, pues sí, iba todo mucho mejor. claro. O con el equipazo que tenía el Barça en su día y demás, Mm, ¿no? Y yo esto hablamos antes del tiempo. Es otra de las cosas que trato de mimar mucho, filtrar muy bien. Tengo una apertura a conocer gente increíble, o sea, me encanta conocer gente, soy muy extrovertido, pero tengo un embudo muy estricto para tener esos filtros que hablabas tú antes mm, con la gente que tú ya, pues más cercana, ¿no? sí. Qué importante es tener buenos amigos. Muy importante porque esas personas a las que tú les prestas atención y tienes muy en cuenta sus comentarios son realmente los que te construyen y te Mm, sustentan. Es muy importante. mm. Realmente si estás en un ambiente tóxico, en una casa tóxica, en un trabajo tóxico, aunque lleves un chubasquero emocional puesto y lo que te digan no te cale y te mantengas, entre comillas, a salvo, al final Te influye, condiciona. influye en tu ánimo, en tu estilo de vida, en tus pensamientos, que es lo más importante a la hora de crecer en lo que estás pensando, ¿no? ¿Tú eres más de la opinión de que es mejor relacionarte con gente que piensa igual que tú o diferente a ti? Es que no tiene que ser ni malo ni bueno solo por eso. Ujú, Porque una persona piense igual o diferente a ti no quiere decir que a ti te siente bien o mal. Bien, tú puedes estar con gente que políticamente, por ejemplo, no opine lo que tú y no por eso te va a hacer, a lo mejor te hace crecer, te hace ver la vida de otra manera ujú, o algunas situaciones que están ocurriendo en tu país o en tu círculo de diferente punto o ángulo y eso de alguna manera despierta tu mente. Y todo lo contrario, gente que sea igual que tú, que piensa lo mismo que tú en todos los sentidos y te está machacando. ujú, Creo, para mí la curiosidad es algo del ser humano que yo valoro muchísimo porque va ujú, ligado a la creatividad. ujú, Y a mí todo lo que sea curiosidad, creatividad, crecer, ver nuevos mundos, experiencias, arte, pintura, cine, lo que sea, ujú, me llama muchísimo la atención. Y las personas que son muy diferentes a mí me llaman muchísimo la atención. Y me llaman especialmente la atención los que son de una manera y yo veo, digo, este tío es diferente o esta mujer es diferente y hace gala de ello y no se esconde y ujú. no le da vergüenza, ¿no? Y a mí esas personas me suelen llamar mucho la atención porque veo que son auténticos. Y a mí eso me parece un síntoma de honestidad y de valentía. Y que hablando de aprendizaje tendrás siempre mucho más que aprender de alguien que sea diferente a ti a que sea Sí, alguien que sea igual que sí, tú, efectivamente. imagino. Pero bueno, estamos muy a gusto con gente que piensa como nosotros. Cuando Claro. estás con alguien que, como me decías tú antes, joder, me reconozco en tus palabras, porque, ¿sabes? Pues al final, dices, pues con esta persona qué fácil es estar, qué fácil es vivir, qué fácil es compartir. Ujú, Y ahí es donde yo creo que sí, para buscar a alguien realmente con la que convivir, pues busca a alguien que realmente te entienda cómo ves tú el mundo y ujú, cómo y acepte tus gustos y tus criterios y tus hobbies ujú. y vayáis en la misma dirección, todo ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto a la ansiedad, yo he tenido varios épocas Episodios. malillas Sí. de ansiedad. Una de ellas fue cuando empecé a tomar estas decisiones que te dije y empecé con esto del podcast y demás. Em, Analicemos un poco la ansiedad en sí, ¿no? Mm. ¿Qué es, digamos? Es un miedo que aparece... Normalmente está relacionado con el futuro, Ujú, con esa falta de seguridad ante la decisión que has tomado, si será buena, mala, o esa situación que te tiene que no sabes ni cómo salir y entonces estás en un estrés permanente y el cuerpo se acaba agotando y empiezas a tener síntomas fisiológicos ujú, de debilidad, de falta de sueño, de picores en el cuerpo, de que se te cae el pelo, de visión borrosa, de calambres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué te puedo decir ante eso? Pues ante eso lo primero parar. Parar y darte cuenta de que por ahí no es el camino. Que no sé lo que te han prometido al otro lado, pero estás yendo en una dirección totalmente equivocada. Que o te cambias de zapatos o vamos mal. O cambias de dirección o vas a acabar mal. Si tú lo sabes, si no hace falta que vayas al psicólogo. Si es que no hace falta. Si es que muchas de las cosas que nos pasan diariamente en nuestra vida, sabemos perfectamente cuál es la solución. Y en muchos casos es retomar el rumbo, cambiar de compañeros, cambiar de actitudes, cambiar de hábitos, poner el foco en lo importante, dejar de prestar atención a esas cosas que no te llevan a ningún lado, dejar de rumiar esos pensamientos que te están carcomiendo el cerebro, que te están triturando el corazón.
ponerte a hacer eso que tienes que hacer. Empezar a cuidarte, empezar a hablarte bien, empezar a estar muy atento a lo que piensas para estar mejor. Cuando te des cuenta de que estás pensando en que no vales, que está fatal, que esta persona empiezas con pensamientos de violencia, de venganza, Para de pensar así. Mira que lo he dejado para ahora. Precisamente, bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora, que es una cosa que me alucina y me encanta cuando pasa esto, de cosas que tenía yo apuntadas aquí, yo estoy tirando sobre lo que va surgiendo, Sí. o sea, que me encanta, que eso quiere decir que fluye los pensamientos que tenemos y van en consonancia. Pero el tema de la ansiedad sí que lo tenía un poco más apartado para el final y me resulta curioso porque analizando lo que dices tú y lo que en mi cabeza hay, son todos los temas que acabamos de hablar entero. Creo que la ansiedad viene eh, sin saber el foco, dónde tienes que ir muchas veces. Ya te has despistado en tu camino y estás tirando por una dirección en la que no, porque no hay estrategia de la que hemos hablado. De nuevo es tu cuerpo, tu intuición, lo que sea, que también hemos hablado, que tu cuerpo te está diciendo cosas que tú conscientemente no te das cuenta y ya te va avisando, ¿no? A mí me parecía muy común, a mí me aparecía el parpadeo este de los nervios, del estrés y Sí. demás, y me pasó el tema de la visión borrosa, que tú dices, ¿pero esto por qué me pasa? Pues párate y analiza un poco, ¿qué estás haciendo en tu vida que lo que no? Y luego es el tema del tiempo. Como tú bien dices, la ansiedad es la preocupación por el futuro y en este libro que me estás leyendo ahora del poder de la hora, dice que al final el tiempo es una ilusión de nuestra mente. Realmente el tiempo no existe, ¿no? Esto lo hemos puesto nosotros para organizarnos un poco mejor la vida, pero lo que ocurre realmente es lo que hay ahora, aquí. Y precisamente por eso te salvas mucho de la ansiedad cosas que sean del presente. Te recomiendan hacer papiroflexia, todo lo que te requiera tener la atención en ese momento, ¿no? Incluso ir al gimnasio porque levantar la mancuerna es que no te deja pensar en otra cosa, es que o la levantas o se te cae en el pecho. Claro. La importancia de estar en el presente. Es que esto es una cosa que aquí sí que estoy en el camino a trabajarlo. Creo que tengo una vida que tengo que ser un afortunado de lo que vivo y las experiencias que tengo. Y a veces creo que me sobrecito en vez de estar aquí y ahora, ¿no? Y entiendo que esto, por tu filosofía de vida, pero evidentemente también por tu profesión, es una cosa que tú lo has interiorizado al 100%. Sí. Mira, yo suelo comprar 2 y 3 agendas a principios de año. Vale. Para diferentes cosas, para mis socios, hobbies, tal, algún proyecto personal así más importante para saber cómo va. Vale. Y luego una de un poco el día a día de todo, ¿no? Donde mezclo todo. La que suele funcionar mejor es la que llevo en el móvil, que en esa tiras rápidamente de historial y te salen cosas pasadas y tal. Pero me gusta apuntar todas estas cosas en papel. Esto lo que me dice a mí es que me gustaría tener un año bastante programado para ir consiguiendo esos pequeños objetivos que yo tengo a nivel personal, del tipo que sean, ¿no? Pero es verdad que a mitad de año esas agendas se suelen quedar un poco paradas porque la vida también me ha sorprendido, me ha marcado otro ritmo o yo he dejado que me sorprenda. He soltado un poco también esas riendas para ver qué pasa, ¿no? Yo muchas cosas las acepto de un día para otro. Oye, pues que sí, venga, que voy mañana. A la presentación de un libro vienes y, pues mira, tenía planificado ir a Pilates o no sé qué tal. Pues venga, voy para allá porque si ha venido igual es por algo, ¿sabes? Y a mí esta parte de mi vida en la que también estoy muy atento a esto que me sorprende, me gusta mucho porque me da como esa salsa al día a día. Ya no es tanto lo que yo quiero hacer y lo hago y sé cómo va y empiezo y acabo, sino que la vida me va mostrando diferentes opciones que a veces me resultan más divertidas y menos estructuradas. ¿Y qué te ayuda a disfrutar del camino? Pues que lo básico, lo importante yo lo tengo cubierto. Para lo mío, imagínate, en gastos vamos a hablar. Pues si yo tengo esto cubierto, pues ya está. A partir de ahora, lo demás, ya veremos en qué no lo gastamos. Y así hago con todo. Si para mí lo importante está bien, y lo importante suele ser cosas muy básicas como salud, gente que quiero, este tipo de cosas, lo demás, pues fiesta. Para acá, para allá, arriba, abajo, salimos, entramos, viajamos, hacemos un podcast, escribimos, lo que sea, ¿no? Julio, he cumplido 30 años, en noviembre. Qué envidia.
Bueno, tú estás muy bien. Sí, sí. Para tener el doble que tú. Esa era una pregunta que tenía pensada para ti, que no la Sí. suelo hacer. ¿Qué te hubiese gustado a tus 30 años escuchar que me lo puedas decir a mí? ¿Qué me hubiese escuchado con 30 años? ¿Sabes qué pasa? Mira, yo tengo una suerte tremenda. Ujú. Y es que tengo unos padres espectaculares. Y siguen vivos. Qué bueno. Entonces, desde muy pequeñitos me han soltado alguna chapa y he escuchado de todo en casa y casi todo muy constructivo a la hora de conseguir objetivos, tener una vida tal. He tenido muy buen ejemplo. Ujú. Entonces, pero sí es verdad que en mi primera parte de mi infancia, el decir, por ejemplo, no vales para estudiar o no puedes hacer aquello que requiere un aprendizaje profundo y tal, yo era algo que había interiorizado. Y no le echo las culpas a ellos, ¿eh? Quizá fue un profesor, quizá fue un compañero, quizá Ujú. fue un hermano, no lo sé muy bien, pero lo cierto es que yo tenía esa idea de que los estudios conmigo no iban bien. Y fue a raíz de unos exámenes que hice para, bueno, un poco antes también, pero por ejemplo para patrón de yate, que en aquella época costaba bastante, sacarte era todo escrito, no había test, Ujú. pues estudiar toda aquella terminología y todas aquellas reglas y fórmulas y tal, y las cartas náuticas y tal, que era, no sé, parecía muy complejo, pero a mí me pareció súper atractivo y ahí me di cuenta de que a mis compañeros les costaba bastante y a mí me resultaba bastante fácil y era por esa pasión, por esa ilusión que yo había puesto. Entonces, si me hubiesen dicho, pues con 30 años, lo que sueñas lo puedes conseguir con trabajo y tú puedes, tú vales y tú te lo mereces, ¿eh? Ujú. Este tipo de cosas que yo sigo diciendo a muchos clientes, aunque sean muy mayores, eh, yo me he dado cuenta de que muchos seres humanos no lo tienen claro. Que ellos pueden, que ellos valen y que además ellos se lo merecen. Esta idea de tú eres bueno. Ujú. Vale, lo interioricé lo máximo posible. Sí, por favor. Y es que estoy pensándola todavía, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a pasar a una segunda parte del podcast que suelo hacer con todos Sí, los invitados, que te lanzo una batería de preguntas y que me contestes lo que te salga de dentro, ¿vale? vale. ¿Cuál es tu mayor miedo? A que le pase algo a mis seres queridos. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Eh, no te distraigas. Ujú. ¿El mejor consejo que te han dado? Si quieres conseguirlo, trabaja. ¿Qué 3 cosas te gustaría hacer antes de morir? Me gustaría aprender a tocar la guitarra. Me gustaría fundar una fundación que estamos ya en ello de rescate y ayuda a los ciudadanos, como en una dana, en un terremoto, en un incendio. Me gustaría crear esa organización para que esto que nos pasa en España y en el mundo, pues los ciudadanos podamos acudir. Y me gustaría liderar ese proyecto. Ujú. ¿Y una más? Mm, me gustaría ver a mi hija encarrilada con un buen trabajo, feliz y Ujú. contenta. ¿El día más feliz de tu vida? Cuando nació mi peque, Y un propósito para este año. fundar esa fundación. Vale. Pues de momento hasta aquí, Julio. Muy bien. Eh, Antes de nada, darte las gracias de nuevo por venir. Sí. Sabía que iba a ser una charla que me iba a gustar mucho. Creo que es de las más personales que he grabado hasta el día de hoy. Te lo agradezco Te he muchísimo visto muy por... metido en la charla, sí. Sí, bueno, ya te digo, Mucho de ti has puesto, ¿eh? Eres muy valiente. estoy en estos temas ahora muy, muy metido y por eso quería sentarme contigo lo antes posible. Te agradezco mucho el haber venido, la labor que hacéis Mm, en vuestro día a día, eso por supuesto, y luego que también gente como tú divulgue contenido como este, mm, que creo que es muy importante para el tema de los referentes. ujú. Así que desde luego que para mí vas a ser ya uno más de mis Qué referentes en el bien, miedo. muchas gracias. Así que te agradezco que hayas venido. Ojalá que repitamos en el futuro si surge la ocasión porque lo necesitemos y Mm. así sea necesario. Y nada, ya como hago con todos los invitados, pues te dejo que mires a cámara y le lances el mensaje que tú quieras. Queridos amigos, si tenéis algo en vuestra vida que sea muy importante, que no podáis vivir sin él, que sea un objetivo que lleváis teniendo en mente hace años, enfocaros, luchar, trabajar, planificar y no rindáis. De verdad, lucha y haz que pase.